solicitarles que vayan tomando nota de aspectos que necesiten una clarificación, una ampliación después de la respectiva exposición. Así que continuamos, ¿no? Listo. Entonces, para la sesión del día de hoy tenemos ya una revisión de lo que son las señales de tránsito. Hoy nos enfocaremos en tres de las más principales, de acuerdo a una clasificación, como digo, siempre puede variar de acuerdo al autor de la investigación. Pueden haber más, pueden haber menos, pero hemos tratado de condensar la información más importante desde ese punto de vista. Revisaremos lo que son las señales de tránsito acústicas, luminosas y manuales. Bueno, ¿qué son las señales de tránsito? Son dispositivos, elementos, herramientas colocados en las vías de cualquier manera que se hacen visibles para todos los usuarios de las vías, como son aparatos electrónicos, figuras, símbolos, placas con leyendas, etcétera, que debemos obedecer en beneficio nuestro y de los demás, principalmente como reza dentro de uno de los objetivos de la educación vial, es prácticamente la seguridad de todos quienes hacemos el sistema vial. Colocado entre comillas el siguiente texto que manifiesta a todos los usuarios viales estamos obligados a respetar y obedecer las señales de tránsito. Es de cumplimiento obligatorio, no queda a discernimiento, no queda a la voluntad, no queda a libre albedrío, sino más bien justo. Se ha tratado de colocar, como ustedes acaban de leer, cada una de las señales de tránsito en los lugares que permiten precautelar justamente la integridad de todos los usuarios de las vías. Consecuentemente de aquello tenemos que mencionar, bueno, y está en la gráfica también anexo, la mayoría de los elementos de las señales de tránsito que se clasifican en acústicas, luminosas, manuales, camineras o verticales y sobre la calzada horizontales. Son unas marcas con pintura especialmente o con algún otro material que no obstaculice el libre tránsito y flujo, pero que a la vez cumplen con la función de prevenir la incidencia de accidentes de tránsito en este caso. ¿Listo? Vamos con las tres iniciales que se había manifestado. Tenemos las señales acústicas. Pues bien, como dice su nombre, acústico, tiene igual relación con el sentido auditivo. Esas son las que percibimos a través del sonido. Es un medio de comunicación entre la gente de tránsito, los peatones, conductores y demás elementos del sistema vial, con fines de regular el tránsito, y entre ellas tenemos, por ejemplo, tenemos de las acústicas, tenemos el silbato del agente de tránsito, tenemos el pito o claxon de los vehículos y las sirenas de emergencia. Como información complementaria respecto de las señales acústicas, manifestarles que estos avisadores acústicos justamente fueron durante siglos utilizados tradicionalmente como alerta en situaciones de emergencia principalmente. Se utilizaba el choque de objetos metálicos entre sí. Luego ya fueron, por ejemplo, utilizados los campanarios. Actualmente sí se utilizan, pero ya no dentro de lo que es el sistema de tránsito. Y justamente la sirena que podemos observar también es un dispositivo acústico. Fue inventado en los inicios de los albores del siglo XIX. Un invento que justamente guarda referencia y tiene ese nombre en base a la mitología griega, las sirenas. Las señales acústicas deben ser claramente audibles, no deben tener sonidos de disonantes, ¿no? Una emisión de ondas con altos decibeles, eh, sino más bien tener llegar al oído de la escucha con total claridad, ¿no? No ser perjudiciales para la salud. Como vemos, nuevamente, las señales acústicas son el silbato del agente de tránsito, son el claxon o el pito de los vehículos y las sirenas de emergencia. Tenemos dentro de esta subdivisión también manifestarles que existen aquellos
sistemas de señalización acústica. Desde el más bajo, de acuerdo a la intensidad de onda, tenemos los zumbadores, son de reducidas dimensiones acústicas. Sí, por lo general tienen también corta duración de tiempo. Se utilizan en los edificios públicos, en los hospitales, en escuelas y otros sitios donde no son convenientes señales más estridentes o estruendosas. Tenemos los timbres campana que ya tienen una moderada emisión de ondas en el cuales tienen ya un sistema para el uso de en otros lugares donde ya se necesita la detección en el caso, digamos, de una emergencia como los incendios, dispositivos automáticos, entonces ya requiere un poquito más de la alerta y no solamente para el tránsito, sino para temas de emergencia justamente. Y dentro de esta subdivisión que les estoy manifestando, tenemos ya las sirenas en sí, que son muy poderosas y ya más llamativas. De todas las señales acústicas que tenemos, están utilizadas en los ámbitos de seguridad, por ejemplo, en emergencias en las construcciones, en los aeropuertos, en el caso de algún imprevisto relacionado inclusive con la naturaleza, las ambulancias de emergencia, los camiones de bomberos, los patrulleros de la policía, y por ende la potencia y radio de alcance ya debe ser mayor y con tonos altamente elevados. Zonas de uso más extendido, obviamente por las razones que les acabo de manifestar, y son muy utilizadas en este sentido, ¿no? Estos son las señales de tránsito acústicas. A continuación tenemos las señales de tránsito luminosas. ¿Qué son las señales de tránsito luminosas? Aquellas que se perciben justamente por el sentido de la vista. Son aquellas que existen en los semáforos reguladores de tránsito y también en las direccionales de los vehículos, como pueden observar en la imagen, haciendo una ampliación también de esta información. En el territorio ecuatoriano tenemos muchos otros dispositivos que existen, que están normados, pero que no son de uso común. Les voy a manifestar, por ejemplo, ¿no? Estos pueden ser, de hecho, pueden ser portátiles o pueden ser fijos, pero me refiero al tema siguiente, ¿no? Tenemos cascadas luminosas, tenemos los mismos semáforos que ya vienen por una categorización para los peatones, para los conductores mismos. Tenemos semáforos para pasos peatonales, semáforos especiales. Tenemos las flechas luminosas viales. Como les digo, son de uso no muy recurrente. Por lo general, estos deberían y deben utilizarse en la señalización en calles y carreteras donde se estén realizando obras de mantenimiento, de mejoramiento, de ensanchamiento, y justamente es un panel de alto brillo que está a la disponibilidad. Como les digo, todas las señales de tránsito deben estar ubicadas en un lugar y tener la respectiva emisión de sus señales al alcance de todos los usuarios de las vías. Tenemos también, hay unidireccionales, bidireccionales, tenemos un sistema novedoso que tiene que ver con las flechas luminosas que hacen utilización de la energía solar también. Tenemos lámparas de señalización, son una especie de bastones en los cuales vienen justamente de los respectivos colores, puede ser rojo, puede ser amarillo. Tenemos también esta señalética, pueden ser varias que hagan inclusive una luz intermitente o conocida como flasher, o aquellas que tienen también 180 grados de alcance o en su defecto los mismos 360 grados de alcance, ¿no? Tenemos también las luces de tipo recargables. Como les digo, estas señalizaciones son fijas, son móviles. Y les digo, en el Ecuador, por lo general, no se ha utilizado o no ha tenido un amplio espectro en su utilización, a pesar de ser muy útiles, ¿no? Tenemos también otro tipo de bastones luminosos que pueden utilizar, por ejemplo, los agentes de tránsito. Emiten una luz fija y ayudan justamente para
para direccionar el tráfico en condiciones climáticas adversas, por supuesto. Son utilizadas en los puestos de control para operar justamente en los retenes, en los parqueaderos inclusive. Entonces es muy importante saber este tipo de dispositivos que existen. No solamente son, o debemos basarnos en que los elementos luminosos son el semáforo y las señales intermitentes de las direccionales de los vehículos. Eso en cuanto tiene que ver a las señales luminosas. Finalmente tenemos dentro de esta clasificación para la sesión de hoy, las de tipo manuales, justamente estas de qué se tratan, aquellas que realiza justamente el agente de tránsito, como ustedes pueden ver en la imagen, y el conductor. Justamente para el agente de tránsito significa que va a ordenar, va a direccionar y regular el tránsito vehicular y peatonal en las calles y en las carreteras. Las que realiza, en cambio, el conductor son aquellas que sirven para comunicarse con el agente de tránsito, con los otros conductores y con los peatones respecto de la maniobra que va a realizar en este sentido dentro de la circulación vehicular. Es decir, el agente de tránsito se colocará de frente, se colocará de costado, se colocará con los brazos abiertos, realizará algunos ademanes en los cuales nosotros vamos a tratar de conocer todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, si el agente de tránsito se coloca de frente a usted, ese es el semáforo equivalente a la luz roja. Si el agente de tránsito se coloca de costado, significa que usted debe avanzar. Ese es el equivalente a la luz verde. Si el agente de tránsito se coloca de costado con los brazos abiertos, significa que debe manejar con precaución, ¿no? Es el equivalente a la luz amarilla. Ahora bien, a las maniobras de los conductores. Si el conductor, como ustedes ven en esta imagen, en la primera, extiende su brazo izquierdo, ojo con esto, nunca un copiloto debe ayudar en las maniobras manuales al conductor. Es de uso exclusivo del conductor realizar este tipo de maniobras, porque generaría confusión. Primero, extiende el brazo izquierdo hacia su izquierda, valga la redundancia, significa que va a hacer la maniobra hacia el costado izquierdo y es el equivalente a la luz direccional hacia el lado izquierdo. La imagen central que indica que usted está haciendo con su brazo un ángulo de 90 grados equivale a la direccional hacia la derecha. Significa que el conductor se va a movilizar o realizar una maniobra hacia la derecha. Si el conductor saca su brazo izquierdo y lo coloca hacia abajo la mano, significa que el conductor va a reducir la velocidad o va a proceder a estacionarse y significa las luces de parking o de parqueo en el automotor. Adicionalmente a ello también hay un gesto manual que significa agitando el brazo izquierdo de parte del conductor, en el cual está indicando de que ha decidido estacionarse, detenerse o va a reducir la velocidad y que continúe el conductor que está por detrás de él o el ciclista o cualquier persona que pueda pasar porque de pronto ha sufrido alguna avería, tal vez su sistema electrónico no le ayuda y tiene que ayudarse en estas maniobras, gesticulaciones con su cuerpo, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a las señales, las tres primeras señales de tránsito. A continuación, tengo que manifestarles lo siguiente. Respecto del tema que vamos a revisar el día de mañana, existe un reglamento técnico para el Ecuador respecto de la categoría de señalización vial. ¿Cuál es este? RTE, por sus iniciales, INE, de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Normalización, y en el cual norma la señalización vial y primero se basa en la normativa legal, en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que habla en esta pirámide de los órganos de transporte terrestre, entre ellos, de acuerdo a su jerarquía, el primero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y sus órganos descentralizados, la ANT,
Y finalmente los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales y sus órganos desconcentrados, los denominados GATS, por cuanto ya algunos o la mayoría tienen la competencia de regulación de transporte. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque esta es una normativa de la señalización vial del Ecuador y en la parte final de la exposición les voy a enseñar algunas gráficas por las cuales tiene asidero esta consideración. En el artículo 16 de esta misma ley vigente del año 2011, la ANT se le considera que es el ente encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias. Es el organismo rector superior de esta competencia. En el artículo 208 de esta misma ley, la Comisión Nacional de Coordinación con el INE será la encargada de expedir la regulación sobre la señalización vial a la cual hago mención para el tránsito que se ejecutará a nivel nacional. Y ojo, es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? ¿Por qué hacemos también relación a lo que es el INE, al Instituto Ecuatoriano de Normalización? Por cuanto es una entidad a nivel nacional encargada de formular los documentos normativos técnicos que permitan satisfacer las necesidades locales que faciliten el comercio nacional e internacional, entre otras funciones. También está que se ampara a hacer cumplir la ley del sistema ecuatoriano de la calidad. Existe una ley en el Ecuador que es aquella, ¿no? Que cumple y se basa justamente en las leyes internacionales. No sé si ustedes han escuchado tal vez la norma ISO, la norma DIN, la norma ASTM. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que indicar que, por ejemplo, la ISO, que es el Organismo Internacional de Estandarización, justamente define los estándares para que llegue al consumidor el mejor producto y que tenga una aceptación internacional. Esas son las principales normas ISO. Ahora, obviamente, también la norma ISO habla de algunos ámbitos, ¿no? Aquellas que tienen relación con la gestión de la calidad, con la gestión del medio ambiente, con la gestión de riesgos y de seguridad, con la gestión de responsabilidad social, pero bueno, era necesario hacer hincapié en esta situación, ¿no? El Ecuador también está suscrito a lo que son las normas del Mercosur, en la cual aplica normas directa y obligatoriamente para los países miembros que conforman el Mercosur, también aquella que es del COPANT, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas para tener en pleno conocimiento de los organismos nacionales que actualmente suman justamente más de 30 países, si no estoy mal, ¿no? También hace relación a las normas DIN, que es una norma de origen alemana, Deutschland, la D. Entonces, asegura la calidad de los productos industriales y científicos en este país. Tenemos también, como les decía, la ANSI, que es, de acuerdo a sus siglas en inglés, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que emite también las directrices que sean aceptadas en una amplia gama de sectores. Y finalmente también tenemos la ASTM, que guarda relación mucho con lo que es el tema de los materiales. Materiales, estamos hablando en cualquier industria, ¿no? Principalmente en las fábricas, materiales de construcción, sistemas, productos, servicios. Justamente es del American Society for Textile and Materials, ASTM por sus iniciales. Y una normativa más que no quiero que se me escape de la memoria es la norma SAE, que guarda relación justamente con los materiales y elementos que componen un vehículo y con el cual ustedes van a estar relacionados, digamos, permanentemente, porque guarda relación con las especificaciones que deben guardarse en el tema de los automóviles, de los camiones, de los motores industriales, guarda relación con la mecánica y comprende justamente las clasificaciones de los aceros, como les decía, aleaciones de todo tipo. Ustedes han estudiado la asignatura de química, saben a lo que estoy refiriéndome. Los compuestos sintéticos, las gomas o lo que es el caucho, los aceites o lubricantes y las mangueras para lo que realizan la presión en algunos sistemas de los vehículos. Por eso hacemos relación a estas normas
internacionales. Ahora bien, en nuestro tema doméstico, ¿qué es el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004 RTE? Es aquel que establece requisitos y características de diseño que debe cumplir la señalización vial con el propósito de proteger lo que les he dicho, siempre proteger la salud y la seguridad de las personas, y es de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se conformó este comité? Pues llamaron a las instituciones públicas, privadas relacionadas con el tránsito, transporte terrestre, seguridad vial del país para que hagan sus respectivos aportes. Este RTE, Reglamento Técnico Ecuatoriano por sus iniciales, hace hincapié en 5 capítulos, ¿no? La señalización vertical, la señalización horizontal, los requisitos que deben tener las señales de las vías, de pronto también los alfabetos normalizados, es decir, el tamaño de un carácter, de una letra, no es lo que a mí me parece, existen ciertas normativas, el tema de la semaforización también, y finalmente el tema de las ciclovías. Nosotros nos vamos a enfocar justamente en 2 temas principales, lo que es la señalización horizontal y lo que es la señalización vertical. A continuación les comparto aquí también una imagen, un esquema en el costado izquierdo de cada una de las gráficas, en este caso están 2, en el costado izquierdo, como les digo, la señalética que no cumple con el reglamento técnico ecuatoriano. Y al costado derecho, como ustedes pueden observar, la señalización correcta. Es decir, yo no puedo colocar una señalética, le pinto de un color porque me parece más bonito, le hago más pequeño porque de pronto me ocupa mucho espacio, le cambio la figura porque a mí me parece que se ve mucho mejor, pues no. No pueden los organismos encargados de aquello, principalmente en la actualidad, los GAT municipales, realizar este tipo de señalética, y sobre todo las empresas constructoras viales también, ¿no? Porque aquí también vemos una imagen en la cual indica que adelante hay trabajos en la vía, nos indica que una persona está simulando tener una herramienta, lo correcto es lo que está en el lado derecho, por ejemplo, reducir la velocidad no puede ser una señal informativa, sino más bien una señal reglamentaria por su color rojo. Tenemos aquí también otra de las señaléticas que no cumple justamente con el reglamento técnico ecuatoriano. No puede ir, como les digo, de color que yo desee, ¿sí? Debe guardar un formato, la señal correcta para, por ejemplo, indicar la zona escolar, para indicar zonas de parqueadero o, en su defecto, prohibición de estacionamiento. En la cuarta imagen, ustedes pueden observar que también la flecha de direccionamiento está en el centro de la vía, ¿no? Debe ser visible, debe estar en la mitad de un carril de circulación. Los colores también a utilizar justamente están reglamentados y deben ser por lo general aquellas que separan el tráfico, las líneas de color amarillo. Y finalmente tenemos otra señalética incorrecta, inadecuada, en la cual nosotros nos podemos dar cuenta que en la intersección del carril no está señalizado y se señaliza solamente el giro del carril central. Es totalmente inadecuado. Debe implementarse otro andén, otro carril para hacer el giro en ese sentido. Puede ser a la derecha o a la izquierda, pero debe implementarse. Y finalmente tenemos que siempre un estudio de ingeniería considera la determinación que corresponde en el caso las señales obsoletas serán retiradas inmediatamente. No es posible, no es justificable que en las ciudades o en las carreteras exista señalética en estado de deterioro y que no sirva o preste la finalidad para la cual fueron elaboradas o fabricadas. El momento que el proveedor o la autoridad instale dispositivos que incumplan con el reglamento de la ley de calidad ecuatoriana, justamente están o estarán sujetados a respectivas sanciones de toda índole, ¿no? Por cuanto se consideraría un acto de negligencia y, como les digo, justamente la ley busca
la seguridad vial.